tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús. Les recordamos, nuestro único objetivo aquí es exaltar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas y que ustedes conozcan las maravillas y milagros que Él ha hecho en nosotros, pero lo más importante, que también las puede hacer en ustedes. Lo único que deben de hacer es abrir su corazón, ser dóciles, recibir a nuestro Señor y empezar a servirles. Hoy nos acompaña Álvaro, a quien queremos agradecer por estar aquí, por tener la fortaleza para sentarse en ese sillón y compartirnos de su vida. Bienvenido, Álvaro. Pues muchas gracias a ustedes también por la invitación. De verdad que es un honor en el nombre del Señor poder ser invitado y venir a hablar las maravillas y grandezas que hace el Señor en cada uno de nosotros día a día, ¿verdad? De verdad que te agradezco mucho por la invitación y a Dios sobre todo le pedimos que nos ayude, ¿verdad? Que nos ilumine que nos desengatuse la lengua. Álvaro, vamos a empezar desde el principio. Claro. ¿Cómo inicia tu vida? Pues fíjate que mi vida inicia en una familia muy católica, muy entregada a Dios. Siempre esa formación. Yo sí puedo decir que tuve una infancia feliz. Fui un hombre bendecido porque pues tuve el privilegio de ser el hijo primogénito, el único varón. Tengo 2 hermanas y pues también me lo dieron todo, ¿verdad? Me lo dieron todo, me apoyaron en todo, siempre con esa ayuda del Señor, siempre ahí presente en medio del hogar. ¿Cómo son tus hermanas? ¿Tienes con la que te llevas mejor, con la que no te llevas tan bien? ¿Quién es tu favorita? ¿Cómo funciona la relación de esos 3 hermanos? Tengo una hermana, Claudia, pues que nos llevamos 3 años nada más de diferencia, entonces nos llevamos muy bien en la infancia, lógico, porque Vanessa pues sí nos llevamos casi 9 años. Y pues hubo una diferencia de edades impresionantes, porque cuando yo tenía 9 años, pues ella nace y nosotros pues ya íbamos en otro tipo. Entonces desde ahí hubo una diferencia. Siempre nos llevamos bien con Claudia y estuvimos siempre unidos en el amor de los padres con ella, siempre. Dentro de tu hogar, ¿cómo te acercaron tus papás a Jesús? Pues te quiero contar de que, como yo te decía, desde que yo tengo uso de razón, siempre recuerdo, por ejemplo, todos los domingos mi madre tocando la puerta, vamos a la iglesia, acerquémonos a Dios. Y tal vez para muchos jóvenes pues sea importante escuchar que nosotros en la infancia pasamos yendo a la iglesia, nos paramos, nos sentamos, nos hincamos y según en nosotros no está pasando nada. Pero es en ese momento donde la semilla del Señor Jesús está empezando a entrar en nuestros corazones. Y ahorita nosotros, un poco ya más grandes, podemos decir qué sabios fueron nuestros papás en inculcarnos ir todos los domingos a misa y en los sacramentos y todo lo que la vida de un católico acompaña. Pero en ese momento realmente lo vemos como algo mecánico, aburrido, a veces tedioso. Aburrido, tedioso, repetitivo y que no está generando nada dentro de nuestros corazones. Exactamente. Entonces, recibiste tu bautismo, me imagino muy pequeño. Muy pequeño, no recuerdo. Sí, luego vino tu primera comunión, tu confirmación y todos tus sacramentos. Pero regresando a la etapa de tu niñez, ¿en qué colegio estudia? Yo estudio en la ciudad de Quetzaltenango, en el Colegio Liceo Guatemala. Toda mi infancia en un colegio salesiano, siempre alrededor de sacerdotes, de misa casi diaria. Y hubo siempre esa formación, como tú dijiste, siempre esa semilla germinando en el corazón que muchas veces no nos damos cuenta. Yo sí invito desde ya a los papás que sigan adelante con esa formación para sus hijos, porque yo ahora creo en la prevención, en prevenir. Y créeme lo que cuando yo me pongo a pensar en toda esa infancia llena de Dios, llena de amor, me doy cuenta que sí es muy importante que esa semilla se esté sembrando día a día en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo funcionaba la formación en el ámbito del hogar? Porque recordemos que tampoco se puede dejar como, bueno, mi hijo está estudiando con los salesianos o con los maristas, o entonces que ellos sean los encargados, porque realmente la formación es
espiritual de los niños y de todas las personas, la primera responsable es la familia. Por supuesto. El hogar. ¿Cómo funcionaba en tu familia y en tu hogar esa formación? ¿Eran de domingos todos a misa o entre semana había lectura de la Biblia, había oración? ¿Cómo era esa dinámica? Creo que es muy importante el eje siempre de la familia y de la mamá. En las mamás guatemaltecas yo miro que tienen esa fortaleza. Yo voy a muchos eventos y miro siempre la mayoría mujeres, no se sienta mal el esposo. Pero en mi caso, pues mi madre casi todos los días haciendo el rosario en la casa. Y llegó un momento en cuando yo empecé a tener uso de razón que te cuento que yo dije, pues esto es para mujeres. Uno llega a crecer y dice, no, eso está bien para mis hermanas, está bien para mi familia, pero yo me aparto un poco. Y empecé a ver cómo el testimonio arrastra. El testimonio de una madre, de un padre que se acerca al Señor. Para un joven es en especial muy importante. Digamos, hablando de mis 10 años para atrás, para mí fue muy importante el ver a mi Superman, que era mi papá, a ver a mi madre como admiradora de la Santísima Virgen, cómo ella podía ir llevándome todos los días. Sí fue, aparte del colegio salesiano y aparte donde yo estuve, una formación de todos los días en mi hogar, de oración, de que hay que orar antes de comer, de hay que orar antes de levantarse de la cama, orar antes de dormir, después de lavarse los dientes, digámoslo así. Y siempre sembrando esa semilla en los niños. Es muy importante para mí que el ángel de mi guarda dulce compañía al dormirse, ¿sí? Sí, esa oración bendita, ¿verdad? Me llama la atención y es algo que ha salido en algunos programas, el cómo los hombres muchas veces no tomamos el papel de cabeza de casa que nos manda la Biblia. O sea, no es una recomendación, es un mandato. Sí, es un mandato. Y cómo muchas veces pensamos, es que la iglesia es para las mujeres, o muchas veces si vamos a la iglesia, de hecho, la mayoría son mujeres en edad adulta con niños y falta la presencia del varón cabeza de casa en sus hogares. Si usted no se está viendo, ese es el papel que le toca jugar, acéptelo y hágalo de la mejor manera posible. Pero para hacerlo hay que estar llenos. Y entonces igual todos los papás que nos están viendo, o los jóvenes que nos están viendo y que se están preparando para formar su hogar, lean su Biblia, recen, vayan a misa y conozcan de ese Dios maravilloso que nos ama y que está dispuesto a dar a su Hijo para que limpie por nuestros pecados. En Xela, ahí transcurre tu niñez. Ahí transcurre mi niñez hasta los 15 años. Y bajo el cuidado de los salesianos en el Colegio Liceo Guatemala. Así es. ¿Te gustaba ir a misa todos los días? No. La verdad que nosotros los jóvenes, no nos gusta acercarnos a Dios, nos aburre, es tedioso. Pero es impresionante, familia en especial que nos escucha, lo que va germinando. Uno cree que realmente no está haciendo nada, o tal vez vemos muchas veces hasta incluso papá, no se diga a los hijos, durmiendo en la misa, o durmiendo en un catecismo, o en un retiro. Pero es impresionante lo que la palabra va llenando. Y créanme, lo que a mí hasta los 15 años me llenó sin darnos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta, pero es Dios el que está obrando, está tocando. Y crecí, siempre, no me gusta escuchar mucho esta palabra, pero es en buen sentido, siendo temeroso de Dios. De un Dios que es bueno, un Dios que estaba en mi hogar, que siempre nos bendijo. Y es que yo creo que también ha pasado que a nuestras generaciones, no sé si antes haya sido igual, si ahora sea igual, pero al decir el temor de Dios, nos presentaban a un Dios o a un Jesús castigador con la espada en la mano y no al verdadero Jesús de amor y a ese Padre bueno y a ese Jesús pastor que cuida de nosotros como sus ovejas. Pero en esa medida es que lo traemos hoy aquí a este programa para decir realmente es ese respeto, ese amor, esa obediencia hacia el Señor Jesús que se puede transferir a ese temor de Dios, ¿verdad? Que también es un Dios que nos presenta las consecuencias de nuestros actos, que van a tener sus consecuencias durante la vida y posterior a nuestra vida, ¿verdad? Entonces tampoco es que sea
un Dios que le da igual si nosotros le seguimos o no, si nosotros le servimos o no. Pero regresando a esta etapa de infancia, juventud, muchas personas en la casa pueden estar pensando, bueno, de plano que fue fácil, porque le tocó vivir en el interior, que todo es mucho más tranquilo, en un hogar integrado, con los padres salesianos cuidando de él, y como no conoció el sufrimiento ni ninguna situación complicada, entonces por eso es que él sigue al Señor Jesús desde pequeño, y por eso es que él toda su vida ha sido una persona que se rige bajo la palabra y la presencia del Señor Jesús. Me llama la atención que has dividido tu testimonio y has enfatizado en 15 años. Hasta los 15 años. Ese es el Señor Jesús que yo conocí a los 15 años. Mi hogar estaba integrado 15 años. ¿Qué pasó y qué cambió a los 15 años? Bueno, les cuento que a los 15 años, pues a mi padre por trabajo en la empresa que estuvo por 40 años, pues lo trasladan a la ciudad de Guatemala. Y estando ya en Guatemala, pues no solo nos fuimos a vivir frente a una iglesia donde ya no solo era todos los domingos la mamá que le tocaba la puerta a uno, sino era también las campanas de la iglesia todos los domingos. Vamos a misa, seguir la rutina, pero yo empecé a crecer ya en un colegio que no era pues católico, aquí en la ciudad de Guatemala, y me empecé a alejar un poquito más de Dios, porque empezó la rebeldía también de la juventud. Después de tener ese hogar bien formado, de tener ese hogar que regía, empecé a querer conocer otros ámbitos y me empecé a alejar de Dios. Después de, a pesar de tener esa formación, de tener esos sacramentos, y es donde empiezo a conocer el alcohol, a fumar, y llegó el momento que te cuento que empecé a llegar a la iglesia los domingos en la cruda realidad, empezar a alejarme de ese Dios vivo que habitó, digamos, hasta los 15 años de mi vida. Realmente yo sentí la presencia de Dios y me empecé a alejar porque yo quería ser un hombre de éxito. Una pregunta, pensemos que en la casa hay un muchacho 15, 16, 17 años que está pasando por esto y que los amigos le están diciendo, ponete un cigarro en la boca porque no pasa nada, échate un trago porque un trago no es malo. Creo que compartimos la idea de que el Señor Jesús convirtió el agua en vino, pero Él mismo también dijo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. A lo que vamos aquí es, no permitan que el alcohol, que el cigarro sean lo que llene sus vidas, porque nunca lo va a llenar. Al contrario, lo va a vaciar, y en la medida en que ustedes den entrada al alcohol, al cigarro, al éxito profesional, al dinero, lo que van a hacer es alejarse más de Dios y ser más infelices, y van a estar totalmente perdidos. Y esto lo dice alguien que sufrió un paro cardiorrespiratorio a causa del exceso en el consumo de tabaco. No lo lleva a nada bueno. En tu caso específico nos comentabas, y vamos a tocar el tema del alcohol primero. Definitivamente si llegabas a una misa de goma era porque tu consumo de alcohol no estaba siendo moderado o dentro de los límites aceptables. ¿Cómo te fue con el alcohol metido en tu vida? Sí, mira, yo la verdad que empecé a querer ser un hombre de éxito. A los 16 años ya nos creemos que somos esos hombrecitos, y empecé a llenarme de alcohol. Empecé a querer llenar ese vacío que había en mi vida, en el sentido de que yo quería conocer mucha gente. Yo venía de una ciudad pues muy contemporánea, muy puesta en la tranquilidad de mi hogar, y aquí yo empecé a conocer un montón de gente. Yo lo digo en mi testimonio, de mis 15 a los 30 años yo no supe qué era quedarme un fin de semana en mi casa. Yo salía viernes o salía sábado, y allá salía viernes, sábado, domingo. Pero yo quería llenar ese vacío y ser ese hombre de éxito. María Teresa de Calcuta decía, y me impactó muchísimo, cuando dice, no estamos llamados a ser hombres de éxito, sino a ser hombres fieles.
Y a mí son situaciones que me empezaron a impactar mucho en la vida, pero en especial a ti, joven, te lo digo, yo creo en la prevención y en prevenir, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Yo sí me empecé a llenar de amigos, créanmelo, fuera de la iglesia, y todo lo que había formado mi papá, mi mamá en el hogar, de tal vez estar en oración, de orar antes y después de los alimentos, y tener esa formación cada domingo, pues yo la eché a un saco roto o lo tiré en la basura y empecé a llenarme de amigos. Y eso es lo que la mayoría yo veo que, pues más donde hay un hogar desintegrado, empiezan a salirse de las órdenes de los padres. Pero en tu caso, ¿era un hogar desintegrado o un hogar integrado? Los padres siempre unidos, ¿verdad? A pesar de. Es correcto, porque uno piensa, bueno, es que muchas veces los que van al trago, al cigarro, es porque el hogar está desintegrado. Pero no, aquí están hablando con una persona que viene de un hogar integrado como tú, que puedes estar pasando por eso en este momento. Y hay alguien que aquí te está diciendo, el camino no es el alcohol. Entonces, empezabas a parrandear jueves, viernes, sábado, a ir domingo, tratando de llenar un vacío en tu corazón. Sí. En esa época, aunque uno dice, tengo un vacío en mi corazón, no entiende qué es ese vacío en su corazón. En tu caso, ahora entiendes qué era ese vacío. Pues a eso quería llegar, porque fíjate que uno no entiende qué es ese vacío, porque yo lo tenía todo. Buen colegio, dinero, incluso me compraron un carro, fui a una de las mejores universidades en Guatemala y tenía buenas amistades. A mí realmente no me faltaba ni trabajar, y lo que tenía que hacer era estudiar, ser un buen hijo, un buen hombre, cuando me empecé a formar después de los 18 años, pero había un vacío en mi corazón y empecé a querer buscar por medio también del trabajo. Empecé a trabajar, a ganar plata, y son momentos muy especiales cuando te puedes comprar al principio una camisa, o ya te empiezas a comprar tu carrito, tus cosas, pero vuelve ese vacío al corazón, y decía, a mí no me llenaba nada. Yo en el medio que me movía miraba que realmente los que estaban a mi alrededor, tal vez éramos felices una noche tomando alcohol. Yo nunca me drogué, pero sí tenía alrededor gente que se drogaba y que al día siguiente volvían a ese vacío junto conmigo. Y empezó ese vacío, pero empecé a ver en mi madre, en mis hermanas, que había esa felicidad. Estamos hablando de un joven de 18 años aproximadamente. Más o menos ya 18 años. ¿Y recuerdas cuál era el hombre exitoso que querías emular en esos 18 años? Yo quería trabajar, pero sobre todo quería estudiar. Llegué a 3 años de administración de empresas y quería ser un hombre de éxito, teniendo mucha plata, porque yo tenía tíos, tenía familiares que yo decía, ellos son hombres de éxito, empresarios, y yo quería hacer lo mismo. Y también empecé a ver en ellos que no había esa felicidad, en los propios empresarios. Pero yo no encontraba en ese vacío que realmente podía ser la felicidad. A los 18 años, por ejemplo, yo podía comprarme cualquier tipo de marca de ropa. ¿Qué marcas de ropa estaban de moda en esa época? Pues había muchas marcas, como pensemos Di Stefano era una buena marca allá aquí en Guatemala, pues muchas, ¿verdad? Y esa era la moda, ir bien vestido a una fiesta o a la zona 10. Yo lo digo en mi testimonio, conocí hasta las piedras de la zona 10 porque yo estaba en todas las discotecas. Y una de las satisfacciones que yo creí que eran buenas era llegar a tener ese éxito, digamos ya de los 18 a los 20 años, porque el que llegaba conmigo a una discoteca, pues no tenía que hacer la cola para entrar, por ejemplo. Entonces a mí me llenaba de vanagloria todas esas cosas. Entrar a una discoteca que estaba completamente llena y que quitaban tal vez al que menos estaba consumiendo, y esa mesa me la daban a mí y a los que venían conmigo, eso para mí era llenar ese vacío. Poder pagar la cuenta, por ejemplo, pero al día siguiente otra vez. Pero son realidades que hoy lo está viviendo un joven que nos escuche tal vez de los 18 a los 20 años, donde esa vanagloria al día siguiente se acaba.
Empieza otra vez esa soledad allá en lo interior de tu hogar o en tu dormitorio, donde dicen, ¿y qué pasó? Tiré tal vez cualquier cantidad de dinero o mi sueldo completo, porque eso era lo que yo hacía. Tal vez ya no podía darme ese lujo en todo el mes, pero había hecho esa noche feliz, supuestamente, a muchos amigos. Y yo empecé a entrar en ese rol. Empecé a entrar en ese rol de vanagloria entre amigos que tal vez tenían mucha plata, que me podían invitar a tomar. Y donde yo tenía la oportunidad de invitarlos, pues se quería tener esa satisfacción. Comprar un buen carro, como te dije, ese era uno de mis mayores anhelos. Y llego a comprar un buen carro y miren, yo quería vivir en ese carro. Quería tener la sala, el comedor y vivir en ese carro y lucirlo, ¿verdad? Y esa es la mentalidad en que la mayoría crecen, creyendo que esa es la felicidad. Dentro de esta etapa, cuando estás en la juventud, ¿en algún momento buscaste ir a misa? ¿Te invitaron a algún retiro? ¿Buscaste algún grupo? ¿Cómo fue me imagino tu familia, tu mamá debe de haber tratado de acercarte, alguien debe de haber tratado de acercarte, pero uno cuando está en esa edad es el dueño del mundo y entonces no le interesa y todo quien te invite está mal. ¿Cómo funcionó en tu caso específico esa etapa? Yo tuve la oportunidad de ir a muchos cursos y de ir a muchos eventos. Incluso mi mamá de verdad me llevaba casi de la mano a la iglesia todos los domingos. Pero yo cuando empecé a ver que habían retiros aquí, que había este evento en la iglesia, empecé a alejarme lo más que podía, a pesar de que pues mi madre todavía regía y mi padre en mi vida. Pues Dios sabrá por qué, pero también tuve un papá consentidor, que también me lo daba todo. Y pues miren, él tiene un gran corazón y hasta la fecha pues todavía lo tiene. Pero él me consentía. Hay que vayan tus hermanas y tu mamá. Entonces siempre había alguien que me apoyaba. Yo incluso recuerdo que si yo quería salir y no me daba permiso mi mamá, esperaba que mi madre durmiera y despertaba a mi papá y le decía, mira, va a llegar mi novia, y me daba dinero y hasta las llaves del carro. Entonces todos esos eventos, pues yo tenía el consentimiento, y a ti, papá, te lo digo, no lo permitas, de tener pues decir, no, que no vaya mi hijo, que vayan ellas. Y yo me empecé a alejar totalmente de Dios, a tal grado que yo recuerdo mi himno. Yo tuve un himno que siempre dije, miren, yo no soy ni católico, ni evangélico, ni mormón, ni cristiano, ni ateo, ni nada, pero no me hablen de la palabra de Dios. Yo le oía a una persona que andaba con la Biblia o con una cruz o con lo que me demostrara un Dios vivo. Yo realmente estuve renuente a que ese Cristo pues no era en este momento para mí, o llegué a pensar de que estaba como perdiendo mi tiempo en buscar a un Cristo que pues alabaré, y estar en una iglesia para mí era muy tedioso, era como perder el tiempo. Yo dije, tal vez cuando yo sea grande lo voy a buscar, lo voy a encontrar, pero ahorita no. Muchos de los jóvenes que nos están viendo en este momento pueden tener el mismo pensamiento. Sí. Gracias a Dios, y porque Él tiene mucho amor con nosotros, nos ha permitido llegar a ser adultos. Sí. Pero hay muchos jóvenes que cuando tienen el carro nuevo, lo mezclan con alcohol, drogas, y se quedan amarrados a un poste en una mañana, Sí. y llegan a la presencia del Señor sin haberlo conocido, sin haberlo amado y sin haberlo servido. Si una persona, un joven está diciendo, yo estoy buscando eso, yo estoy buscando el éxito en el dinero, yo estoy buscando el éxito en los amigos, yo estoy buscando el éxito en el alcohol, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendarías para que se dé cuenta que la vida no está comprada y que se termina en 5 segundos? Pues mira, yo la verdad que pues viene a mi mente, ¿verdad? Tantos amigos que murieron a mi lado, pues en balaceras, en borracheras, en accidentes de carro, como tú dices. Y a pesar del testimonio que yo vi de tantos amigos que murieron a mi alrededor por andar en la parranda y andar en esa vida loca, no entendí que era Cristo el que me estaba llamando a través del testimonio. Porque si alguien fue testarudo para el Señor, créanme lo que fui yo. Porque tuve la oportunidad de tener ese hogar bien formado,
tuve la oportunidad de tener ese hogar, tuve la oportunidad de ver el lado cristiano y el lado fuera de Dios, y no quise entender. Y yo, la recomendación más grande que le puedo dar a un joven es que pues Jesús es el único que se ha podido parar en la tierra y decir: yo soy la verdad y la vida, sígueme. Ni el presidente de cualquier país ha podido decir eso, ni el hombre más poderoso, sino solo Jesús. Y muchas veces nosotros no lo queremos entender de esa manera. Nosotros queremos hacer con nuestra vanagloria lo que querramos hacer, pero sobre todo, nosotros lo que menos queremos es escuchar a papá, a mamá, porque tal vez estamos con esa forma de querer decir: no, yo no quiero saber nada de ese Jesús vivo. Qué aburrido escuchar una alabanza, qué aburrido ir a una iglesia, qué aburrido conocer de una oración. Y nosotros realmente no nos damos la oportunidad de poder conocernos espiritualmente. En Gálatas 5:20 nos habla sobre los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y yo nunca quise entender y conocer los frutos del espíritu, menos cuando nosotros somos jóvenes, pues estamos siempre en los frutos de la carne, ¿verdad? A mí me fascinaba estar borracho, estar ebrio, fumar, tener chicas. Caí también en ese vicio. Y lo que menos quería era pues conocerme espiritualmente, y menos a esa edad, porque como yo te repito, yo creía que eso era perder el tiempo. Yo te invito a ti, joven, en especial que nos miras, que te des la oportunidad de poderte conocer a ti espiritualmente. Antes de ir a conocer pues esos antros, antes de conocer esa vida loca que se ofrece la comercialización, ¿verdad? Antes de poder conocer tal vez a través de un accidente a Dios. Es triste también, me imagino que tú los debes de tener aquí en este programa, hombres como yo conozco, hombres que se han perdido miembros de su cuerpo, las piernas, o tal vez están en un hospital, y después de ese testimonio pues conocer a Dios. Realmente sí, a mí me tomó un paro cardíaco y 10 minutos para estar en la presencia del Señor, para darle un sí definitivo, y no nos gustaría que ustedes pasen por lo que nos ha tocado pasar a nosotros. Mejor sigan al Señor por las buenas, Él es hermoso por las buenas, no esperen a pasar por las malas. Estamos llegando al final de este primer bloque de tu testimonio. Hoy hemos conocido tu infancia a tus 18 años, estás en una etapa de rebeldía y de que ni de las orejas te lleva tu mamá a la iglesia. Con ustedes volveremos la próxima semana. Les agradecemos por estar en nuestra sintonía. Queremos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reinen en sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Recuerden escribirnos a través del correo electrónico o buscarnos en Facebook, Testigos de Jesús. Hasta la próxima.